¿Qué pasa con los estudiantes universitarios? O sea, por casa, ¿cómo andamos? Los últimos datos que pude encontrar es de la encuesta de prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas en población juvenil, consumo de sustancias psicoactivas y factores asociados en estudiantes universitarios, una encuesta que se hizo a todos los estudiantes que ingresaron a la Universidad de la República en el año 1999. Y la prevalencia de vida había sido de 91% para el alcohol, de 50% para el tabaco, 12% para tranquilizantes y 16% para marihuana. La prevalencia del consumo en la vida de marihuana puede variar según la muestra de jóvenes que se haya tomado. Y también puede variar en otros países, como por ejemplo Chile o España. Si tratamos de ver cómo está el consumo de sustancias psicoactivas en los médicos, podemos ver los datos recogidos por esta encuesta de consumo de sustancias psicoactivas, un estudio comparativo entre anestesiólogos e internistas, una encuesta que se hizo a la salida de respectivos congresos de anestesia y medicina interna en el año 2001. Y lo que se ve que el uso problemático de alcohol fue de 13,5% en los anestesiólogos y de 6,6% en los internistas. No existe diferencias en cuanto al tabaco, a los tranquilizantes. No se registró ningún consumo en la vida de marihuana en este grupo etario de médicos, pero sí hay una diferencia en el consumo en la vida de cocaína y de opiáceos. De todas maneras, el consumo de opiáceos en la vida entre los anestesiólogos del Uruguay es mucho menor que el que existe en esa misma especialidad en otros países como Estados Unidos. Veamos un poco ahora, luego de revisado los números, más de cerca el proceso involucrado en, en el consumo problemático de sustancias y en las adicciones. Partimos de lo que es el uso o consumo de bajo riesgo de una sustancia. Por ejemplo, el alcohol, una droga de muy alta prevalencia en la población, 80% de las personas la consumen, seguramente, y como vimos por las encuestas, la mayoría de las personas, un 65% de ellas, lo va a hacer sin que esta sustancia implique riesgos para su salud o le genere problemas. Estamos hablando de uso o consumo de bajo riesgo de la sustancia. En algún momento el aumento de la cantidad consumida, la frecuencia con la que se consume, puede implicar un uso o consumo de riesgo para una determinada persona. ¿Qué se considera consumo de riesgo? Va a depender para cada sustancia. Más adelante vamos a ver qué se considera consumo de riesgo para el alcohol. Es así que si el consumo se mantiene en cantidades crecientes, excesivas y con determinada frecuencia, se puede consolidar una situación de abuso de la sustancia. ¿A qué llamamos abuso de la sustancia? Al consumo, a pesar de que la sustancia esté determinando complicaciones físicas, complicaciones psíquicas, al consumo en situaciones de riesgo, por ejemplo, al consumo durante el manejo, al manejar maquinaria, durante el trabajo, durante el estudio, al hecho de que el consumo haya determinado problemas legales, laborales, interpersonales o sociales. En todos estos casos estamos hablando de abuso de la sustancia. Si el consumo persiste, puede aparecer entonces, se pueden poner en juego mecanismos neurobiológicos que determinan la dependencia a la sustancia. Y hablamos que existe dependencia cuando aparece tolerancia o síndrome de abstinencia. Tolerancia, como ustedes saben, es la disminución del efecto de la sustancia con el uso, o dicho de otra manera, la necesidad de aumentar la cantidad consumida para obtener el mismo efecto. Y el síndrome de abstinencia, que es la aparición de síntomas cuando se suprime el uso de la sustancia. También hablamos de dependencia cuando aparece dependencia psíquica, o sea, la persona tiene la necesidad de procurar el consumo
toda vez que el consumo cesa, lo que corresponde a la palabra en inglés de craving. Todo este proceso está representado en este esquema por flechas. O sea, el uso de riesgo implica que alguna vez hubo un consumo de bajo riesgo y el abuso implica que se están consumiendo cantidades de riesgo. Lo mismo la dependencia, probablemente la persona que llega a tener una dependencia física o psíquica de la sustancia ya ha experimentado problemas que constituyen la situación de abuso. ¿Es posible de todas maneras este paso de la dependencia al consumo de bajo riesgo? Bueno, existen dudas acerca de la posibilidad de que una persona que haya experimentado una dependencia a una determinada sustancia pueda en algún otro momento de su vida pasar a un consumo de bajo riesgo. En el caso del alcohol, solamente 10% de las personas que presentaron abuso del alcohol pueden en algún momento pasar a un consumo de bajo riesgo. Y se recomienda que las personas que experimentaron dependencia del alcohol no vuelvan a tomar contacto con la sustancia antes de haber pasado 5 años en abstinencia por el riesgo tan alto de recaídas que tiene esta sustancia. ¿Qué características tiene la adicción? La adicción se caracteriza por la pérdida del control de las cantidades y de la frecuencia con la que se consume la sustancia. Si pensamos en el alcohol, existe una forma habitual, aceptada de consumir el alcohol, que es, según la tradición mediterránea, española e italiana, es con la comida, drogas de baja graduación y sin que se produzca la intoxicación por la bebida, que es lo más típico. Y bueno, el vino que se toma con el almuerzo del domingo. Existen otras situaciones en las cuales el consumo también es aceptado y uno puede pensar entonces en el sábado de noche, durante alguna actividad social, quizás en alguna noche del viernes, luego en alguna noche entre semana, pero aquí ya cabe la posibilidad de que aparezca algún problema al día siguiente, si la persona no puede levantarse o si tiene que ir a trabajar con alguna resaca de la intoxicación del día anterior. Menos aceptado es tomar al mediodía, en días de semana y mucho menos durante horas de trabajo. Lo que la persona va experimentando a medida que aparecen problemas vinculados al uso de la sustancia es que empieza a perder el control sobre las cantidades que toma, o sea, termina tomando más de lo que pensaba, y a su vez sobre las situaciones en las que toma. O sea, pasa de tomar de situaciones en las cuales estaba, digamos, permitido y aceptado tomar, a situaciones en las cuales el beber se le puede convertir en un problema cada vez más serio. Empieza a aparecer también una preocupación compulsiva con el consumo. O sea, la persona se empieza a preocupar, pasa mucho tiempo consumiendo, recuperándose de los efectos de la sustancia y luego procurándose la sustancia nuevamente. Y la tercera característica es el uso continuo a pesar de las consecuencias negativas del consumo.